Hola, muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa con otra emisión de Abriendo Puertas. Gracias por acompañarnos cada domingo a las 8 de la mañana en este programa que ya es referencia nacional. Venezuela es un país muy noticioso y aquí les presentamos a los voceros tanto nacionales como internacionales. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Abriendo Puertas. Un placer. Adelante, por favor. Gracias. Luis Vicente León nació en Caracas. Bueno, yo nací en Caracas, pero soy gocho. ¿Y por yo qué? Yo poco, porque bueno, porque me crié, porque tengo la sangre andina y porque además tengo un gran cariño por Tovar, que es mi pueblo. ¿Y le gusta la pizca andina? Ah, de todo, y la harina de trigo para las arepas. Las arepitas. Bueno, Luis Vicente León es economista, profesor, conferencista, encuestador, 2 hijos. Hombre de cifras y proyecciones. Luis Vicente León está acostumbrado a hacer análisis económicos, políticos, y a veces sus opiniones o el resultado de sus estudios le caen bien a unos, pero a otros no. ¿Qué le dice a las personas que lo critican y que señalan que puede estar parcializado hacia una u otra posición? La verdad es que no le digo nada, Margarita, porque yo no lo veo como un tema personal, ¿no? Son las pasiones que genera un entorno difícil, retador, y hay muchas cosas que son verdad, pero que a la gente no le gusta. Entonces, no, digamos, en el pasado a los portadores de malas noticias, a los mensajeros los mataban, así, por lo menos ahora solamente son algunos insultos en redes sociales. Así que, de verdad que no me preocupa. A mí lo que me preocupa es analizar la realidad y que la gente pueda tomar buenas decisiones con eso. Lo importante es saber qué está pasando. Y al final, bueno, mucha bulla, mucho ruido, la objetividad siempre genera pasiones en los dos lados, pero al final la gente termina tratando de entender lo que realmente pasa. Una semana muy noticiosa. El pasado lunes, el Tribunal Supremo de Justicia deja sin efecto la primaria de la oposición. ¿Qué significa eso en términos criollos? Bueno, yo creo que si lo respondo en términos criollos, me parece que es un intento del gobierno de reducir el impacto perceptual que esa primaria en efecto tuvo en la opinión pública. Una primaria que se esperaba que no ocurriera, que se esperaba que fuera mucho menos participativa o activa, y que además le dio sin duda una fortaleza importante a su ganadora, a María Corina Machado, que gana con un porcentaje muy importante de los votos, más del 90%. Ese impacto creo que es el que el gobierno de alguna manera está tratando de reducir. Recordemos que la primaria en realidad ocurre producto del acuerdo entre Estados Unidos, el gobierno de Venezuela, la oposición, que le permitió de alguna manera que ocurriera, que se había garantizado que el evento no se parara desde el punto de vista judicial y tampoco se molestara desde el punto de vista de calle, con colectivos o no sé qué. Porque eso sí fue un acuerdo. Vale la pena quizás diferenciar ese acuerdo del tema de las habilitaciones políticas. La habilitación política no fue un acuerdo. No, de eso vamos a hablar más adelante. Ella nunca lo aceptó, pero en la primaria sí. Pero creo que la evolución de la propia primaria ha hecho que el gobierno de alguna manera retrocediera y tratara de bajar el impacto que el resultado en la opinión pública. Ahora, ¿qué impacto tiene eso? En mi opinión, muy poco. En mi opinión, muy poco, porque tú no puedes recoger el agua derramada. Ya la primaria ocurrió. Ya María Corina Machado ganó. Ya tiene ese perceptual.
no creo que pase nada con eso. Ahora, algunos juristas del país han señalado que el proceso no es suspendible, que el gobierno maneja el poder judicial y que la oposición tiene derecho a realizar su consulta interna. Y yo estoy de acuerdo. Es más, vamos a estar claros, en Venezuela no hay ninguna obligación de que tú escojas un candidato por primaria. Los candidatos pueden escoger sus candidatos como quieran, por acuerdo, por decisión del consejo directivo del partido. Es decir, ¿qué pasa cuando tú suspendes una primaria que ya ocurrió? Que ya todos los partidos de alguna manera reconocieron sus candidatos. Lo máximo que puede ocurrir es que tú anules la primaria y todos los partidos de oposición decidan presentar como candidato a María Corina Machado, que fue el ganador de ese evento primario. ¿Cómo lo paras? O sea, ¿acaso, por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela va a tener una elección primaria para elegir su candidato? No, lo más probable Ya es que lo tampoco. tiene. Ya lo tiene. Entonces, ¿qué haces? Digamos que yo creo que es un tema más, primero perceptual, como para decir, este evento fue fraudulento, aquí había más votos que lo que realmente ocurrió. Es decir, y además es un mensaje que me parece va más dirigido al propio chavismo, como para decir, calma, que no pasa nada, que nosotros tenemos esto bajo control, que eso es una trampa o un fraude opositor. Creo que ese es el mensaje para calmar más bien a los propios seguidores del chavismo. Y el segundo, que es todavía ya legalmente más importante, es que en esa sentencia, bueno, es una cautelar, no es una sentencia, pero en esa medida cautelar, el Tribunal Supremo de Justicia escribe por primera vez en una cosa firme de un tribunal, escribe María Corina Machado, inhabilitada de manera firme por 15 años, fíjate que el debate sobre la habilitación o inhabilitación, aparte del tema de confrontarse contra la democracia, la competitividad, etc., el gran debate ha sido decir que no es constitucional, porque la Constitución de Venezuela dice explícitamente que para que alguien esté inhabilitado tiene que tener una sentencia firme de un juez o de un tribunal. Mira lo que está pasando aquí. Está pasando que en un texto formal del Tribunal Supremo de Justicia está escribiendo el tribunal, o de alguna manera probablemente prejuzgando, está diciendo, esta ciudadana está inhabilitada de manera firme por 15 años, ratificando el hueco constitucional que tiene esa inhabilitación desde el punto de vista administrativo. Vamos a ver unas declaraciones de Gerardo Blay, jefe por parte de la oposición en la Comisión de Diálogo entre el gobierno y la oposición. Estoy ahorita como negociador y como negociador creo que mi función es solucionar los problemas. Si estoy en los medios, en cada provocación que haga la contraparte, la negociación va a fracasar. Son unas declaraciones, si se quiere, prudentes. Totalmente, y yo creo que es muy correcta. Yo creo que Gerardo Blay ha hecho un papel muy importante, muy ponderado, y una parte importante de los avances en la negociación se le debe precisamente a ser una persona prudente que ha abierto la negociación, incluso no solamente en la relación entre la oposición y el gobierno, sino dentro de la propia oposición. Y de la plataforma Porque al unitaria. final de cuentas, vale la pena decir que es muy difícil negociar cuando tu propia parte tampoco está de acuerdo. O sea, mira la dificultad múltiple de negociar aquí. Tienes que negociar entre el gobierno y la oposición, que son dos polos completamente distintos, que tienen una visión, pero radicalmente diferente de lo que quieren, ¿verdad? Es una primera dificultad, poner de acuerdo gobierno y oposición. Pero la segunda dificultad es todavía más grave, y es que dentro de la propia oposición tampoco están de acuerdo. Las posiciones radicales y las posiciones moderadas dentro de la oposición son a veces más distantes que entre algunas de esas partes del gobierno. Ante este escenario, ¿qué tiene que hacer la oposición? ¿Cuál es la salida? Mire, yo creo que hay un elemento central. Cuando tú miras las encuestas lo que realmente te dicen es que la gente quiere cambio. Mayoritariamente, la población En quiere los cambio. estudios de ustedes,
¿cuál es el porcentaje de esa gente que quiere cambio? Sí, alrededor del 71% de la población venezolana quiere cambio. Y eso incluye al chavismo. Y no es necesariamente una parte del chavismo que quiere votar por la oposición, ni por el candidato de las primarias, y muchísimo menos desde el chavismo hasta María Corina Machado, que además representa una de las alas más duras dentro de la oposición y quizás la más distante al chavismo. No, pero también quieren cambio que en el caso de ellos puede ser un cambio hacia el interior de la propia revolución o la posibilidad de ver una oferta alternativa dentro del chavismo. Pero quieren cambio. Si la oposición confunde cambio con una persona, se va a equivocar. ¿Por qué? Bueno, porque si tú, por ejemplo, conviertes toda esta elección en la defensa de María Corina Machado y no en la defensa de la posibilidad de participar en el proceso electoral y retar con tu fuerza a tu adversario, siendo mayoría, tú podrías básicamente caer en la trampa que ha caído muchas veces en el pasado, que fue la trampa de la abstención o la trampa de las búsquedas no electorales que en todas las oportunidades terminaron en un gran fracaso. Si la oposición entiende que el problema de Maduro hoy no es María Corina Machado, el problema de Maduro es cualquier líder o lideresa que la oposición logre colocar en esa elección habilitado para participar o con posibilidad, o rehabilitado, si fuera el caso de María Corina Machado, pero que puede inscribirse y participar y que tiene el respaldo unitario de la oposición, automáticamente recibe el apoyo de esa gran masa venezolana que quiere cambio. Entonces, a ver, tú puedes decir, el gobierno no quiere la habilitación de María Corina Machado porque le tiene temor a su fuerza electoral. O sea, y no se la va a tener a cualquier otro candidato que venga unificando a la oposición para enfrentarse a él, ahora sí sin una inhabilitación política. Claro que sí. Eso no quiere decir que pueda ocurrir. El gobierno a lo mejor todavía le queda mucho terreno. Estamos hablando de una elección que va a ocurrir hacia finales del año 2024. Octubre del 2024. Y mira, yo te pongo un ejemplo numérico que utilicé para explicarle a mis hijos por qué un líder minoritario, sin embargo, puede ganar una elección. Era la pregunta. Bueno, pero eso quiere decir que ningún líder, si es minoría, puede ganar. No, un líder minoritario puede ganar una elección. ¿Y por qué puede ganar una elección? Muy simple, porque si hay abstención y hay fractura en tu adversario, con pequeños porcentajes te conviertes en mayoría. Vamos a hacer una pausa. Ustedes, amigos, quédense allí. Ya regresamos con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Abriendo puertas. Estados Unidos prácticamente le dio un ultimátum al presidente Nicolás Maduro y le dice que tomará medidas si el gobierno incumple los acuerdos logrados en Barbados. ¿Está el acuerdo en la cuerda floja? Mira, lo primero hay que entender que el discurso diplomático, el lenguaje diplomático, ¿Es el micrófono solo? es siempre muy complicado porque no necesariamente significa lo que uno lee digamos, así facilito. A ver, hay muchas cosas detrás. Primero, ¿qué es el acuerdo? O sea, vamos a tomar algunas medidas contra eso. ¿Eso qué significa? Significa que vas a romper el acuerdo. Primero, no hay un acuerdo, hay muchos. Hay un acuerdo informal y hay un acuerdo formal. Lo que la gente conoce es el acuerdo que se firma en Barbados. ¿Qué dice el acuerdo de Barbados? Tres grandes cosas. Algunos elementos electorales, como por ejemplo que la elección va a ocurrir a finales del año que viene, que se va a permitir la observación internacional, que va a haber abrir el registro electoral. Y dice una cosita ambigua que se colocó para que las partes ambas pudieran firmar, que decía que se iba a permitir, bueno, que la oposición presentara su candidato, que eligiera su candidato. Pero esa frase también dice que elige su candidato, que cumple las condiciones de ley, en el marco constitucional legal de Venezuela. ¿Por qué digo que es un tema ambiguo? Bueno, porque el gobierno dice que la inhabilitación es legal, está basado en la ley de Contraloría
y la oposición dice que no es constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una sentencia firme del juez. ¿Quién dirime una diferencia en Venezuela sobre su opinión alrededor de la Constitución? Lo dirime el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, el único que puede dirimir una diferencia entre ciudadanos sobre las características constitucionales de un tema es básicamente el Tribunal Supremo de Justicia. Yo te puedo decir que yo creo, en efecto, que la Constitución obviamente está por encima de cualquier ley, ese es un tema jurídico básico, y segundo, que la Constitución sí dice que tiene que haber una sentencia firme. Pero, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo organismo y el máximo tribunal, ha escrito en su sentencia o en su decisión reciente contra las primarias, ha escrito que María Corina Machado está inhabilitada por 15 años de manera firme. Ahora, falta un año para las elecciones presidenciales y la oposición tiene la esperanza de que en el camino se logre la habilitación de María Corina Machado. ¿Qué crees? Bueno, relaciono las dos preguntas. En mi opinión, es muy poco probable. Y esto no tiene nada que ver con lo que yo deseo o quiero. O sea, es muy poco probable que el gobierno habilite a María Corina Machado, por muchas razones. Primero, porque eso lo fractura hacia el interior. Y Maduro en este momento no tiene ninguna ganas de que se le fracture el chavismo, que ya sin duda tiene que tener muchas presiones dentro del chavismo frente a una realidad concreta, que es que la oposición ha crecido, que es la fuerza principal, y que ellos tienen que hacer muchas cosas de aquí a la elección para poder garantizar su permanencia en el poder. Pero segundo, es que además María Corina Machado representa un riesgo en términos electorales, y el costo de salida de ese gobierno sería prácticamente infinito. O sea, yo te hago una pregunta simple. O sea, María Corina Machado va a la elección, supongamos competitiva, con las manos abiertas, con observación. O sea, suponiendo que se puede inscribir. Suponiendo que pudiera hacerlo. A ver, ¿eso es competitivo? Sí. Pero ¿cómo se sube Maduro a ese ring a competir con ella? El gobierno de Venezuela ha venido conversando y directamente con el gobierno de Estados Unidos. Y ya no hay unos interlocutores, mediadores. Claro, pero esos acuerdos no han terminado con una reducción en los costos de salida de Maduro. Eso están ahí vigentes. Es decir, no estaban ni siquiera en las cosas que han ocurrido hasta ahora. Pero además, hoy, en el mundo globalizado, la posibilidad de resolver ese problema no es tan simple, no es como antes. De manera que yo no creo que en realidad el gobierno venezolano esté en disposición. Pero además, lo ha dicho explícitamente antes, durante y después del acuerdo. Él no ha mentido. Por cierto, en el acuerdo, que es el acuerdo formal, eso no está. Pero no está porque además el gobierno lo dijo explícitamente. Él dijo, yo sí puedo respetar la primaria, pero yo no voy básicamente a respetar la Entiendo que eso fue conversado antes de la reunión de Barbados. Totalmente. Entonces, a ver, ¿qué puede quitar Estados Unidos como consecuencia de que el gobierno venezolano no habilite a María Corina Machado? Yo creo que sí. Más que la habilitación, el ataque a las primarias creo que es más peligroso, porque las primarias sí fueron una parte del acuerdo que no se está en todo caso respetando, y el gobierno venezolano dice que no lo está respetando porque Estados Unidos tampoco respeta algo que él le prometió. Bueno, no importa, vamos a suponer que ahí hay algo. La pregunta es, ¿hasta dónde puede venir la respuesta de los Estados Unidos a esta acción del tribunal? Yo creo que pueden haber cosas, vamos a verlas probablemente, en muchos sentidos. Por ejemplo, pueden paralizar la posibilidad de avanzar en las licencias, en las sanciones personales, en la flexibilización de las sanciones personales. Se puede no avanzar en el tema de la deuda externa venezolana, de reconocer algunos representantes que puedan ir a defender los activos de Venezuela en el exterior. Se puede, básicamente, Estados Unidos ir a la aplicación de otras sanciones en otros sectores distintos, agregar cosas se puede. Pero, por ejemplo, la pregunta es clave, ¿pudiera quitar las licencias petroleras y gasíferas, que son quizás el logro más importante de toda esta negociación? Es que Venezuela pueda reinsertarse, como está haciendo en este momento, al mercado petrolero internacional, que puede cambiar completamente la realidad económica del país. La respuesta para mí es muy difícil, no lo creo. No creo
que Estados Unidos va a llegar al punto original. Y no es que lo creo porque soy optimista, sino porque el mismo representante de los Estados Unidos, Juan González, en Washington, ante una entrevista muy aguda de un periodista, cuando le preguntó, ¿por qué ustedes firmaron las licencias petroleras si ustedes no saben todavía si puede haber una elección competitiva en Venezuela? Usted me está diciendo que lo cambió por una elección competitiva y es muy poco probable que ocurra. La respuesta de Juan González es muy, muy importante. Dice, 1, porque las sanciones que nosotros heredamos de Trump no sirvieron y lo que hicieron fue complicar más el panorama. Por lo tanto, incluso si no llegamos a cumplir este acuerdo, nosotros no vamos a regresar a lo mismo que no funcionó. Por tanto, ya te digo que él no va a regresar ahí. Y lo segundo es porque la geopolítica cambió y los Estados Unidos tienen un reto frente a la guerra en Ucrania, frente a los problemas de Israel y Palestina, frente a China buscando agrupar a todos los productores energéticos, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos, Rusia. O sea, ¿tú crees Ahora, que eso no Luis tiene Vicente, un impacto importante? Una pregunta clave. Si María Corina Machado no logra la habilitación, ¿qué debería hacer ella? Ya debería estar pensando en un sustituto. ¿Se podría reeditar el caso Varina? Mira, yo creo que, número uno, yo respeto el derecho de María Corina Machado a tratar de defender básicamente su triunfo en las elecciones primarias, su condición de candidata. Además, yo también siento que este tema de la inhabilitación tiene que ser dirimido porque es un tema, por lo menos, que se puede retar desde el punto de vista legal. Si yo creo que ese tema existe y por lo tanto yo no me imagino que María Corina Machado va a salir ahorita a decir, bueno, como no me deja, entonces yo nombro a fulano. Eso no va a pasar ahorita. Tiene que pasar un tiempo en la defensa de ese derecho, agotar básicamente todo, digamos, todo el proceso de defensa de ese derecho y luego, entonces sí, estoy completamente de acuerdo con la idea de que no puede convertirse esto en una batalla por la defensa de alguien. Esto es mucho más grande que eso. Y por lo tanto yo sí creo que la oposición tendría que tener una estrategia, un plan B para sustituir a su candidato. Porque el peor de todos los escenarios es ir otra vez a la abstención u otra vez a la violencia. Eso es para mí el error más grande que puede cometer la oposición. Defiende. Yo estoy de acuerdo que María Corina Machado defienda hasta el final sus derechos, pero al final, si eso o esa defensa no funciona, el peor de todos los escenarios es que te salgas de la línea electoral y deslegitimes la posibilidad de participación. ¿Qué hubiera pasado si Superlano hubiera hecho eso? Que no tendrías un gobernador en Barinas distinto, que no hubieras podido mostrar el símbolo de lo que significa esa unidad. Yo no estoy diciendo con esto que la oposición va a ganar porque lo haga, porque no lo sabemos. Pero lo que sí te estoy diciendo es que si no lo hace, está perdida desde ya. No hay alternativa. Ahora pasemos al tema de Guyana, que es lo que está ahorita en el tapete internamente. Falta un mes para el referéndum consultivo. Guyana acude a la Corte Internacional de Justicia para que suspenda el proceso. ¿Puede un organismo internacional inmiscuirse en los asuntos internos de un país? Mira, aquí hay un montón de cosas importantes. La primera, hay un acuerdo concreto que explica que este problema no se debe dirimir en ese tribunal. Es un acuerdo entre Venezuela y Guyana, es el acuerdo de Ginebra. Que se haya dejado correr esto en ese tribunal, sí tiene una responsabilidad importante el gobierno venezolano de no haber parado este tema desde el momento en que eso ocurrió y haber dejado que esto llegara a este punto. Pero, número uno, incluso si el gobierno venezolano cometió un error haciendo eso, eso de ninguna manera elimina el derecho clarísimo que tiene Venezuela sobre el territorio esequibo. Por lo tanto, no hay que hacer absolutamente más nada, sino defender ese territorio, defender el acuerdo de Ginebra, defender el derecho que tiene Venezuela histórico sobre ese territorio e impedir, y yo creo que eso es muy importante, impedir por las vías pacíficas, legales, internacionales y diplomáticas, impedir que Guyana haga lo que quiere hacer, que es
básicamente entregar concesiones petroleras, meterse completo para hacer luego más difícil la solución del problema territorial. Ahora, ¿qué opinión le merece las declaraciones del ministro de la Defensa, Padrino López, cuando dice que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está preparada para cualquier escenario, y por otro lado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, apoyando a Guyana? Mira, a mí yo siempre rechazaré cualquier acción bélica o cualquier acción básicamente que no haya agotado completamente todos los procesos diplomáticos, legales, de conversación. Ahí es donde está la solución del problema con Guyana, sin ninguna duda. Pero en esas dos declaraciones, a pesar de que yo estoy completamente de acuerdo con una acción militar, etcétera, la verdad es que el ministro de la Defensa de un país, que además tiene que defender el territorio, tiene el total derecho a expresar a su población que sus militares están absolutamente preparados para defender su territorio. Eso, yo no estoy aupando para nada la acción militar, pero que un ministro de la Defensa le diga al pueblo, epa, nosotros estamos aquí para defender el territorio y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. ¿Eso qué tiene de malo? Es decir, tiene de malo si eso se convirtiera en efecto en una guerra. A mí me parecería terrible porque no es la vía para resolverlo. Pero el ministro de la Defensa está haciendo una cosa dentro de sus funciones adecuadas. Ahora, la declaración del secretario general de la OEA son inoportunas, inadecuadas y sesgadas. Es decir, el secretario de la OEA no tiene por qué tener una posición sesgada entre dos miembros. Bueno, lamentablemente Venezuela no está ahí, pero al final de cuentas lo ha estado toda la vida, lo estuvo durante las negociaciones con Guyana y además esperemos que lo vuelva a estar en el futuro. Por lo tanto, esas declaraciones tienen que ser absolutamente rechazadas y yo celebro totalmente, no que lo haya rechazado solamente el gobierno de Maduro, el gobierno de Venezuela, sino que lo haya hecho también la oposición y que lo haya hecho el jefe de la Comisión de Negociación de la propia oposición, Gerardo Blay, quien explícitamente también rechazó las declaraciones de la OEA. Qué bueno que nosotros sí tengamos en Venezuela un montón de puntos donde nos podemos poner de acuerdo aunque seamos adversarios. Y el Esequibo es sin duda un punto de encuentro en todos los venezolanos. Ya estamos concluyendo esta entrevista, pero no quiero dejar por fuera el tema económico. ¿Cómo visualiza el mes de diciembre del 2023 y cómo visualiza diciembre del 2024? Sí, bueno, mira, yo soy optimista. Soy optimista, pero optimista con base en esta oportunidad. Primero, nosotros sí esperamos, el año ha sido malo, económicamente hablando. Los primeros 3 trimestres del año más bien cerraron en negativo. Por lo tanto, lamentablemente no se cumplieron muchas expectativas del año 2023 que eran buenas. Pero el último trimestre, ya en octubre, el crecimiento es pequeño, 1-2%, pero es un crecimiento. Y esperamos que en noviembre y diciembre sean mejores. ¿Por qué? Porque la decisión precisamente de las licencias petroleras, que yo no creo que vamos a ver regresar, van a permitir, por ejemplo, que PDVSA tenga algo de incremento importante en los ingresos para la nación y que ese gasto de alguna manera genere algo de actividad. ¿De dónde viene ese dinero? Muy rápido. PDVSA vende su petróleo hoy con más de 40% de descuento en el mercado negro porque estaba sancionado. A partir del 18 del mes pasado, ya esa licencia permite que PDVSA pueda vender su petróleo en el mercado occidental a precio completo. Por lo tanto, nosotros hemos incrementado más, prácticamente del doble, si consideramos costo de transporte, corrupción, opacidad, etc. PDVSA puede duplicar sin producir un barril más y sin grandes inversiones. El año que viene, todavía mejor. ¿Por qué? Porque si estas licencias se consolidan, yo estoy seguro que vamos a tener una gran cantidad de empresas en el mercado petrolero, en el mercado gasífero y en el oro, en el caso de Minerven, que van a poder de alguna manera colocar más recursos en el mercado. Yo cierro, Margarita, con una sola reflexión. A ver, el dilema de que si las licencias petroleras dependen de la habilitación de los candidatos o de los líderes, para mí es un dilema falso. ¿Por qué? Porque en realidad el acuerdo
con el que se llegó a la licencia petrolera, primero, no incluía esa habilitación. Pero segundo, no es tan simple como decir, si no me das la habilitación, te quito la licencia. No es que no son la habilitación, es la habilitación, pero es también todo lo que sí se acordó y que está ocurriendo. Como por ejemplo, la posibilidad de que Estados Unidos devuelva a los deportados venezolanos que fueron parte del acuerdo, que se pueda producir petróleo para entregar al mercado occidental, a Europa que tiene problemas de energía, que se pueda colocar gas en Trinidad, que por cierto es el tercer productor de gas licuado del mundo y le quedan solo 6 años de gas y que necesita el Campo Dragón de Venezuela, que también está ahí en ese acuerdo, la posibilidad de que haya una elección en Venezuela presidencial en el año 2024. Todo eso está en juego. Por tanto, no es tan simplista como decir licencias contra habilitación. Muchísimas gracias a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, por acompañarnos en Abriendo Puertas. Y ustedes, amigos, en la próxima parte, en la mesa de análisis, estaremos debatiendo sobre un tema que afecta a todos los venezolanos y es el diferendo entre Venezuela y Guyana. Ya venimos. Abriendo Puertas. Mañana, lunes 6 de noviembre, se inicia en todo el país la campaña por el referéndum consultivo sobre el territorio del Esequibo. Venezuela y Guyana, una disputa histórica y económica ahora. Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Nos acompañan Mercedes Malavé, analista político, y Eduardo Díaz, internacionalista. En los últimos días se han registrado dentro y fuera del territorio nacional declaraciones de voceros nacionales e internacionales sobre este problema limítrofe entre Venezuela y Guyana. Vamos a ver las siguientes declaraciones. Somos una nación de paz, somos una nación que enarbola siempre su constitución, las leyes nacionales, las leyes internacionales, pero también sabemos defendernos en todos los ámbitos y en todos los campos. Eso debe estar muy claro, que nosotros vamos a defender nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba en todos los ámbitos. La vamos a defender sin caer en provocaciones y sin escuchar los tambores de la guerra que el presidente de Guyana hoy, impulsado por motivos crematísticos, por la ExxonMobil y por vasallaje frente al Comando Sur, pretenden amenazar a Venezuela. Reiteramos que los próximos pasos en una materia tan importante y vital como lo es nuestro territorio, es decir, el Esequibo, debe contar no solamente con el respaldo del derecho internacional, sino también de la voluntad de nuestro pueblo. No vemos como poca cosa estas peligrosas declaraciones y por ello nos preparamos para todos los escenarios. Sin embargo, esperamos que la paz y la razón prevalezcan. La Corte Internacional de Justicia reafirmó su jurisdicción. Es prioritario entonces para la comunidad internacional preservar la paz hasta que haya una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Cualquier discurso de provocaciones o de intentando decir que es Guyana quien provoca, cuando es claramente eso sería contrario a los intereses de Guyana, que sostiene la fuerte posición de esperar el resultado de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en paz. Venezuela debe actuar con la misma madurez, esperar en paz la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Guyana le está pidiendo a la Corte Internacional de Justicia suspenda el proceso que se va a llevar a cabo en Venezuela. Yo les pregunto a los dos, ¿puede un organismo de este tipo suspender un proceso que es interno de los venezolanos? ¿Y qué opinión les merece esta actitud, esta posición que está adoptando Guyana? Vamos con las damas primero. Gracias, Mercedes Malavé. Gracias, muy contenta de estar en tu programa, Margarita, y felicitaciones.
Creo que el problema de la consulta es un problema interno de los venezolanos. Ningún organismo internacional puede inmiscuirse en las actividades internas de otro país. Creo que desde el punto de vista de las razones que el gobierno esgrime para hacer esa consulta al pueblo de Venezuela, pues se mezclan dos motivos. Uno internacional, claramente, digamos, a favor de la defensa y de la fortaleza de los venezolanos en unión nacional para defender nuestro territorio, pero también hay motivos internos que hacen de esta consulta, o podrían hacer de esta consulta, un motivo de disputa política. Yo creo que lo más importante es que a medida que se vaya desarrollando este proceso, se vayan dando motivos para ir convocando a la unión de todos los venezolanos, tratar de despartidizar lo más posible esa consulta. Para eso creo que es muy importante convocar a muchos actores de la sociedad venezolana, tratar de hacer una comisión bien amplia donde los actores políticos se sientan en confianza y sientan que no están participando en una, perdón por la expresión, pero en una especie de maniobra política de un sector, para que esta consulta tenga la fuerza que tiene que tener y le dé a Venezuela, al gobierno venezolano, al Estado venezolano, la fortaleza que necesita para defender el territorio en este momento tan peligroso, donde las provocaciones, claramente, hay que decirle al señor Almagro, no provienen de Venezuela, las provocaciones provienen de Guyana cuando explota petróleo o envía a empresas transnacionales de petróleo a nuestro mar territorial, no solo el que está en discusión, el de Guyana, sino también al espacio del mar territorial de Venezuela. Hago mía las palabras de Mercedes, porque hay una cosa que está clara, esto es un interés económico. Aquí no hay otro problema. Aquí ExxonMobil y todas estas compañías están interesadas en explotar los yacimientos de petróleo que hay. Es más, está declarado fiesta nacional en Guyana desde que se encontró eso. La vida ha cambiado totalmente, las expectativas, pero lo que no puede ser bajo ninguna circunstancia que el señor Almagro me diga a mí cómo yo voy a manejar mi casa. Eso es inaceptable. Yo llamo a referéndum a quien yo quiera, eso es problema mío. Y suena feo, disculpa lo peocaz que estoy diciendo, pero no existe. Además, las preguntas del referéndum son realmente cosas que no involucran, no es un llamado a la guerra. Como le comentaba Mercedes en su momento, el presidente Maduro, que es el que está en Miraflores, puede levantar el teléfono y llamar a alguien en la aviación, mira, sí, hoy me sentí que no quiero, me cansé. Eso le iba a preguntar, ¿a ustedes les parecen las preguntas del referendo sencillas, complicadas? ¿Le parece que era necesario 5 preguntas o con 2 preguntas se podía resolver el fondo del problema? Sí, aquí yo creo que hay una crítica importante que he leído de algunos internacionalistas, incluso lingüistas, y es que parecen ser muchas preguntas y sobre todo parece que las preguntas fueron presentadas, fueron publicadas, aprobadas por el Consejo Nacional Electoral sin hacer suficiente consulta. Si queremos hacer de esta consulta, de este referéndum, un verdadero esfuerzo de unión nacional, pues yo creo que hay que involucrar a muchos actores, a muchos internacionalistas, académicos, expertos en la materia, incluso en la misma realización del proceso, para que vaya ganando la confianza de los distintos representantes de opciones políticas o de tendencias ideológicas en Venezuela y pueda ir agarrando fuerza. Yo veo críticas muy serias a las preguntas, Margarita, críticas que van desde el planteamiento redaccional hasta temas de derecho internacional más delicados que espero que se puedan ir resolviendo justamente para eso, para poder convocar a la totalidad del pueblo de Venezuela a esta consulta. Vamos a dejar una pregunta en el aire y hablábamos del tema económico. Guyana tiene bauxita, tiene oro, tiene minerales y bueno, ahora la explotación del petróleo. La importancia estratégica para Venezuela, no solo desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista económico. Ya venimos, quédense allí, en la próxima parte continuamos con nuestra mesa de análisis, tocando el tema de la disputa entre Venezuela y Guyana, con nuestros expertos aquí en el estudio.
Abriendo Puertas. Continuamos en Abriendo Puertas en la mesa de análisis sobre un tema importantísimo y que afecta a todos los venezolanos, la controversia entre Venezuela y Guyana. ¿Cuál es la importancia económica de Guyana? Bueno, Cuando vemos que uno de los puntos más álgidos es el petróleo. es el petróleo, Eduardo. Claro, evidentemente ahorita tú tienes un marcador de petróleo en $80, un momento que va a propender a subir debido a los conflictos en el Medio Oriente. Tienes la invasión o no la invasión, el ataque de Hamas a Israel, pero eso ahora se ha revertido porque ahora tiene Israel atacando lo que es la Franja de Gaza. Ese es un punto, pero todavía tiene una guerra andando y caminando que es la ucraniana. Aparte de eso, viene el señor invierno o el general invierno, and winter is coming, esa es una, pero aparte de eso, tú lo que quieres es, la pretensión es taparme mi fachada atlántica, restarme mi salida al mar por el Orinoco. Y aparte de eso, la cantidad de minerales raros que ahora hay ahí, que no sabemos qué es lo que hay ahí, más allá del petróleo. Pero tú Oro, diamante, bauxita. todo tipo de cosas, pero hay una cosa peor todavía. Eso está en reclamación. Debemos entender que yo como venezolano, que soy profundamente venezolano, y lo debo decir con cara de museo, como siempre digo, pero yo soy profundamente venezolano. Esto es un tema que va más allá de política. Perdón, y no que ahora yo soy el ultramadurista o el ultrachavista. No, yo no discuto mi propiedad. Este es mi derecho. Yo tengo un litigio afuera, yo estoy reclamando mis derechos, no estoy reclamando nada más. No me des ni me des menos, yo simplemente estoy reclamando mi derecho. Y cuando yo reclamo mi derecho, yo no lo discuto. Es más, no por defender al presidente Maduro, cuando salvamos las distancias con lo que fue la Malvinas, el presidente del momento, el señor Galtieri, que era un general, él tenía una situación interna, realmente una situación interna bien mala. No estoy diciendo que la situación venezolana interna sea la mejor, por Dios, pero eso también puede ser un apelativo para tú agarrar el teléfono. Yo hoy me sentí mal y bueno, mira, se acabó pues, bombardea eso, ya yo veré qué pasa. Y eso no está pasando, te están llamando a un referéndum. A lo mejor la redacción de las preguntas no es la más feliz, puede ser, ¿cómo no? Pero yo te estoy haciendo una pregunta, no nos quedemos solamente en la forma, vayamos al fondo. Estoy convocando al venezolano. ¿Hay algún problema con convocar al venezolano? No, yo creo que no. Y no quiero ser pesado, de verdad, ¿no? Porque la gente, no, que tú eres esto y aquí no es cuestión de eso. Algunos voceros han señalado que no era necesario hacer la consulta porque en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela establece cuál es el territorio es nuestro. Exacto, pero es que vuelvo y te repito, es mi pluma, es mi carro, es mi derecho. Yo no lo voy a discutir, yo no tengo nada que preguntar. Quiero saber cómo lo voy a hacer. Eso es otra cosa, pero está bien, que voy a ratificar los laudos. Claro, pues si te están diciendo que no quieren ir a una guerra, en una guerra nadie gana, todo el mundo pierde. Hablando de guerra, ¿qué opinión les merece las declaraciones del ministro de la Defensa cuando dice que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está preparada para cualquier escenario? Y por otra parte, Guyana denuncia que hay movilización de tropas venezolanas en la frontera. Sí, sobre la primera pregunta que hacías, Margarita, el tema económico, por supuesto. Venezuela, yo creo que hay que decirlo responsablemente, quienes nos están viendo, es un país rico, con unas riquezas naturales inmensas, con y sin el territorio en reclamación. Estamos defendiendo el crecimiento económico de Venezuela y para eso, o la recuperación económica de Venezuela, y para eso también hemos hecho desde el IFEDEC, desde Unión y Progreso, muchas llamadas a la Unión Nacional. Solo en Unión Nacional podemos defender nuestro territorio y podemos recuperar la economía del país. Yo creo que en ese sentido, digamos, es una defensa que, como tú dices, corresponde al derecho que tenemos de defender nuestro territorio, y las razones económicas que también están presentes creo que son secundarias, porque lo más importante es defender el territorio de Venezuela y condenar el abuso con el que Guyana ha manejado el mar de una zona en reclamación como si fuera de ellos, ¿no? Pero eso no es lo principal en este caso. Yo creo que lo principal es el ratificar los acuerdos de Ginebra
y no permitir que se vuelvan a activar laudos como el de París, que fueron írritos nulos, no reconocidos por el Estado venezolano. Eso es lo principal, eso es lo más importante. Ahora, no me parece bueno esgrimir razones económicas para desconocer instancias como la Corte Internacional de Justicia. No me parece buena estrategia, no me parece responsable decir que los jueces de la Corte Internacional están comprados por las transnacionales. Ese tipo de discurso creo que le va a hacer daño a lo que verdaderamente importa, que es preparar una buena comparecencia ante los organismos internacionales, ante la Corte Internacional de Justicia. Porque si no, y lo hemos experimentado internamente en Venezuela, desconociendo instancias, desconociendo instituciones, desconociendo la fuerza que puede tener un país o una organización, etcétera, no se logran los objetivos que verdaderamente nos importan, que es volver al Acuerdo de Ginebra y que cualquier otro acuerdo que se haga en medio de esta controversia esté enmarcado y reconociendo lo que se concluyó en los Acuerdos de Ginebra. Eso es lo que me parece lo más importante. Guyana no tiene potencial para explotar estas aguas. Por eso es que tiene que ir a la ExxonMobil. A la ExxonMobil. Y tiene hasta compañías chinas y tiene una serie de compañías ahí. Pero yo aquí, haciendo mía las palabras de Mercedes, que me parecen maravillosas, hay una cosa, tú no puedes descalificar al juez. No entremos ahí. No, yo me adapto a lo que... Si yo estoy ahí, yo tengo que entender. O sea, sí debemos ir, si nos citan a la Corte Internacional de Justicia. Yo voy a Cuticiapón, yo voy al espacio sideral. Yo estoy reclamando un derecho. Bueno, insisto, hay unos locos que me dicen que yo voy a La Haya. Vaya a La Haya, señores, y puede ir a la Corte Celestial también, si quiere. Y el resultado y ese territorio es mío, punto. Y el resultado del referendo sería vinculante para llevarlo ante la justicia internacional cuando el pueblo diga sí a todas las preguntas. Bueno. Porque esto es un problema nacional, esto es la bandera nacional. Lo verdaderamente importante, Margarita, por supuesto, pero es vinculante a la Constitución, ¿no? Lo verdaderamente importante es preparar una buena comparecencia. Tenemos razones enormes, razones de peso. Tenemos una trayectoria de defensa del Esequibo, aún en las peores circunstancias hemos logrado mantener esa zona en reclamación y no permitir que se acuerden laudos írritos nulos que el Estado venezolano no reconoce. Esa es la tradición que tenemos que recuperar. Lo que verdaderamente importa aquí es la capacidad que tengamos de negociar, de exponer nuestros argumentos, de hacerlos valer internacionalmente. Y por eso el llamado es a no politizar. Tú puedes politizar el hecho internamente, dando un discurso demagógico, condenando al juez, etcétera, sino decir, bueno, señores, esto es un territorio en reclamación, una reclamación histórica, como dices tú, y vamos a hacer valer una vez más los derechos de Venezuela sobre ese territorio que es venezolano y que fue despojado de Venezuela de una manera arbitraria, que esta y las siguientes generaciones tendrán que volver a defender hasta que se zanje el problema y se llegue a un acuerdo mejor que el de Ginebra, pero nunca desconociendo los acuerdos de Ginebra. Eduardo, ¿cuáles son tus consideraciones que ya estamos concluyendo? Pero dos cositas históricas que debo mencionar aquí que me vienen. Uno fue el incidente de Caldas, que el presidente Lucinchi... Entre Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia, eso fue un precedente bien duro, donde Lucinchi dijo, o tú sacas la corbeto, se acabó. Y recuerdo perfectamente esa locución, pues yo estaba terminando la carrera de Derecho. Y después el otro antecedente fue cuando el presidente Marcos Pérez Jiménez, o el general Marcos Pérez Jiménez, compra los aviones, los Canberra, y los prueba en los frailes, donde hubo hasta un bombardeo. Entonces yo estoy ejerciendo soberanía. Entonces, salvando las distancias, que te llamen a un referéndum tampoco te hace daño. Pero resulta que parte de ese dinero, o parte de ese petróleo, o de ese potencial dinero que está ahí, también me pertenece y está en discusión. Lo que tú no puedes es abusar de mí, porque realmente la República Federativa de Guyana realmente fue parte del Imperio Británico, que en el 66 le otorgan el territorio, pero al final, salvando las distancias, también pertenece a la Commonwealth, que ahora, no, como tú verás recientemente, Barbados se sale de la Unión, pero sigue reconociendo como su jefe de Estado
a la reina Isabel en su momento, tanto que volaron a decírselo, y tanto que ahora tienes a Charles o a Carlos. Claro. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, No, a ti. lamentablemente. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos acompañaron Mercedes Malavé, analista político, y Eduardo Díaz, internacionalista. A ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a esta hora, a las 8 de la mañana, por aquí, por Venevisión. Gracias por acompañarnos.